Imaginen lo siguiente, de repente, sin saber cuál es su origen, aunque todo hace sospechar que comienza en China, un virus zoonótico mortal comienza a propagarse por todo el mundo. El contagio se produce con solo el mínimo contacto físico entre personas, y los afectados presentan fiebre, mareos, tos, dolor de garganta y de cabeza, congestión, sudoración y convulsiones. Su sufrimiento es tal que solo cesa por medio de la muerte cerebral. O sea que pues eso es normal, ¿no? Pues se cura con acetaminofén y una agua panela, ¿cierto? Bueno, ya hablando en serio, nosotros somos Mateo Rodríguez, Mauri Muñoz, Sofía Morales, Catalina Cortés y quien les habla, Nicolás Ceballos. Y les queremos dar la bienvenida a Contagio, crónica de una pandemia anunciada. En este video hablaremos sobre la película Contagio, de 2011, la cual propone un escenario muy similar a nuestra situación actual con el SARS-CoV-2. Aún así, esta película no es perfecta. Hay ciertos errores frente a su manera de abordar los diferentes ámbitos de la medicina, por lo que a continuación vamos a destacar los desaciertos principales y cómo pueden ser solucionados. Diagnóstico. En el diagnóstico, a pesar de que en la película sí se muestra el reconocimiento de la enfermedad en el aspecto de los síntomas, como la fiebre, tos, convulsiones, entre otros, no hablan acerca de los tipos de pruebas oficiales que se crearon para detectar cuando alguien es portador del virus MEP1, haciendo que la única manera de saber si alguien está contagiado sea por medio de las manifestaciones de síntomas que en la mayoría de casos son bastante graves. Esto genera que en las primeras etapas una persona pueda portar el virus y no lo sepa, pues no existe ningún tipo de prueba médica para comprobarlo. En este tipo de virus donde los efectos y síntomas son tan agresivos, es muy importante contar con una prueba médica que diagnostique a las personas antes de que el virus pase a cosas mayores. La solución que proponemos es que se empiece a investigar distintos tipos de pruebas que ayuden a las entidades médicas y en general a toda la población a saber si alguien porta el virus y que estas pruebas se usen y distribuyan en todos los lugares posibles con el propósito de reconocer los casos activos alrededor del mundo y así poder tratarlos de manera adecuada. Nosotros sugerimos emplear el uso de la PCR, pruebas de proteína C reactiva, para identificar si se tiene material genético del virus MEP1, pues aunque el proceso en esta prueba es más tardío, este es bastante más específica y precisa que las demás pruebas para identificar los virus, creando un mejor diagnóstico para la situación en la que la película se basa. Pronóstico. En este sentido, respecto al MEF1, la película solo se centra en la primera fase, es decir, entender la enfermedad. Para los doctores fue muy importante encontrar el caso cero y hacerle un seguimiento, ver los lugares en los que estuvo junto a las personas expuestas y analizar al virus en su forma original para poder encontrar sus diferentes síntomas y comportamientos. Pero a pesar de que se muestra el desarrollo de la primera parte del pronóstico, nunca se habla sobre algún entendimiento de la enfermedad a futuro. Este aspecto es imprescindible, pues un pronóstico completo minimiza la incertidumbre y permite predecir el curso de la enfermedad, que es lo que ocurre después de que esta inicia. En el caso del MEF1, conocer en qué etapa está una persona ayudaría a tomar acción respecto a los pacientes. Por un lado, se podría saber cuál es el tratamiento más adecuado. Si el pronóstico es favorable con enfermedad leve y probabilidad de recuperación, puede quedarse aislado en casa. Pero si es moderado o grave con enfermedad crítica o aguda y alta probabilidad de muerte, sin duda necesita cuidados especiales. Con ello se identificaría el grado de urgencia para saber a quiénes darles prioridad. Esto también se podría lograr si se determinan los factores de riesgo para saber las condiciones, modificables o no, que aumentan la posibilidad de contagio y complicación. Finalmente, con las condiciones de la pandemia no solo es importante profundizar en el pronóstico, también es muy factible, dado que el gran número de casos y pacientes significativos provee la experiencia clínica necesaria. Y también se pueden implementar medios de seguimiento tecnológico que ayuden a crear algoritmos predictivos de probabilidad estadística. La única limitante general sería del curso clínico, para empezar a recopilar información epidemiológica que ocurra después de la intervención médica, pues únicamente se conoce la historia natural de la enfermedad. Tratamiento. En el aspecto de tratamiento, creemos que no se manejó de manera adecuada debido a los recursos utilizados para controlar la situación sanitaria. Como principal error, ubicamos que los únicos tratamientos que se aplicaron en la película fueron máscaras de oxígeno y mantas, lo cual es inaceptable considerando una enfermedad con una tasa de mortalidad que llega hasta el 30%. Otro error que notamos fue que las organizaciones sanitarias no iniciaron una investigación, al menos a largo plazo, para estudiar mejor esta enfermedad. En su lugar, solo trabajaron con lo que iban descubriendo de a poco. Por esta razón, como solución proponemos que, indudablemente, se deben implementar las camas UCI para controlar la situación, aprovechando los ventiladores mecánicos avanzados o ventiladores de cuidados intensivos y otorgar un recurso de respiración mejor que las máscaras de oxígeno. Ahora bien, para tratar el tema de las convulsiones, en los pacientes que sufren del MEF1, recomendamos usar un medicamento supresivo, para ser exactos, la lamotrigina ratiofarm,
Creemos que este medicamento puede ser uno de los más adecuados, ya que es un fármaco que bloquea las señales eléctricas normales del cerebro y no permite que las convulsiones evolucionen, lo que sería bastante conveniente para los pacientes. Por último, pero no menos importante, creemos que para evitar que los pacientes estuvieran en grave estado de salud, se pudo haber creado un suero con la inmunidad del protagonista para proteger al receptor y estabilizar sus anticuerpos. A este proceso se le llama inmunidad pasiva y aunque su desarrollo requiere tiempo e investigaciones rigurosas, habría sido útil iniciarlo lo más pronto posible. Prevención. El principal error que vemos respecto a la prevención está en las vacunas. Aunque la película acierta al mostrar que la solución a la pandemia se encuentra en la inmunidad de rebaño propiciada por la vacuna, el proceso de aprobación y almacenamiento de la misma es erróneo. En primer lugar, la forma de aplicar la vacuna es confusa, ya que la primera vez que se usa en la investigadora se hace en la pierna de forma intramuscular, pero luego, cuando comienza a comercializarse, se hace por vía intranasal. Otro punto a tener en cuenta es que el mecanismo de almacenamiento de la vacuna no termina de ser claro, ya que algunas veces muestran que debe ser almacenada en temperaturas bajo cero y otras veces se reparten en bolsas de aluminio. Por último, y más grave, la vacuna que proponen es potencialmente peligrosa porque su validación es muy intempestiva. Comienzan con ensayos con monos y aunque esto podría ser correcto, nunca muestran pruebas en humanos, corriendo hacia el riesgo de que la vacuna tenga efectos secundarios desconocidos. Como solución a esta dudosa vacuna, proponemos una investigación, producción y almacenamiento claros. Respecto a la aprobación de la vacuna, pensamos que es crucial que la que se produzca sea aprobada en cada una de las fases: efectos secundarios, eficacia y seguridad. Aunque en todo el proceso de aprobación seguramente la elaboración de la vacuna se demorará más, pensamos que vale la pena para que ésta sea segura. Socioeconómico. El pánico es más contagioso que la peste y se comunica en un instante. Ya vimos errores y soluciones en los 4 ámbitos de la medicina. Sin embargo, ¿qué ocurrió con los aspectos sociales? Nos parece importante resaltar a modo de reflexión el impacto que una pandemia de tal magnitud tendría en la productividad colectiva. Con los enfermos y muertos en aumento, habría menos personas para trabajar en todo tipo de sectores. La oferta disminuiría mientras que la demanda se dispararía. Cada vez sería más valioso y difícil contratar a alguien para un trabajo en específico, lo que tendría un impacto sumamente negativo y el estado de crisis sería aún peor con el paso del tiempo. Por otra parte, hablando de temas puramente económicos, en el rodaje se ignora por completo los presupuestos en diferentes aspectos de esta crisis sanitaria. Por ejemplo, en ningún momento se especifica el coste de creación de las vacunas o adquisición de espacios para poner camillas, como cuando se adueñaron de un coliseo prácticamente de la nada. Asimismo, no muestran cifras ni las cantidades de dinero perdidas por los diferentes eventos sociales, como desorden, robos e injusticias, y mucho menos muestran el costo de rehabilitación en temas de reorganización social. Con base en lo visto anteriormente, hay 2 puntos que queremos resaltar de nuestro video. En primer lugar, la mayoría de los aciertos de la película son con respecto a temas conceptuales sobre el virus, como la identificación de los síntomas, la explicación de la curva de contagio y el análisis del virus anteriores, entre otros. En segundo lugar, casi todos los desaciertos tienen que ver con la actitud de la sociedad frente a este virus. El desorden en las calles, la crisis social, la histeria colectiva, las normas de bioseguridad poco claras, la distribución de noticias falsas, etc. Lo que nos permite ver cómo se concebía la sociedad en ese entonces. Por lo tanto, podemos decir que Contagio es una película que nos permite reflexionar sobre distintos factores, más que todo científicos e investigativos, inclusive hasta el punto de prácticamente predecir con una década de anterioridad esta pandemia.